¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, doctor. ya. Entonces, el tema que me encomendaron que conversara hoy día con ustedes es el de bacilos gram negativos no fermentadores. Este es un grupo bastante más pequeño, la verdad. ¿Va? Tengo que haber tenía puesta la última. Es un grupo bastante más pequeño, considerando las otras clases que hemos tenido que hacer, así que espero no sea muy extenso. Si bien hay un gran número de bacilos gram negativos no fermentadores, los que son de interés clínico y frecuente son estos dos, el género de Pseudomonas y Acinetobacter, que los van a ver también a diario prácticamente en la práctica hospitalaria, sobre todo a los que les guste más la medicina crítica. Pero Pseudomonas la verdad es que es transversal a toda la práctica médica hospitalaria. Tenemos que ver algunas características generales, en qué patologías son frecuentes, por qué son peligrosos, y vamos a ver sus manifestaciones clínicas más habituales. Y después, brevemente, las cosas específicas de diagnóstico de laboratorio de estos dos agentes, porque lo básico ya lo vimos en las clases previas. Ahora, respecto a las generalidades, si volvemos a nuestro esquema general de clasificación de los bacilos gram negativos desde el punto de vista laboratorio, entonces nos vamos a centrar en un grupo que no fermenta la glucosa y tampoco fermentan la mayoría de los hidratos de carbono. Entonces, pese a que crecen en agar maconqui, ustedes van a seguir teniendo un color amarillo del agar, independiente del color de la colonia, porque como vamos a ver, pueden producir pigmentos. Y que los podemos separar por la prueba de oxidasa en aquellos que son oxidasa negativo, siendo Abaumanni el que más nos interesa, y oxidasa positivo, Pseudomonas, y que al microscopio son bastante distintos. Al microscopio se parecen mucho otros, como Burkholderia, Stenotropomona, esos se parecen a Pseudomonas, pero yo los puedo diferenciar rápidamente con la prueba de oxidasa, en el caso obviamente de que no tenga una prueba más rápida de biología molecular. Como los van a escuchar ustedes los pasillos, como los bacilos gram negativos no fermentadores, que son un grupo especial por varios motivos. La mayoría de los cuadros clínicos se asocian a atención en salud, no necesariamente una hospitalización actual, puede haber sido una reciente, pero en el fondo haber tenido contacto con el sistema sanitario. Y segundo, ambos grupos tienden a tener resistencia a múltiples fármacos antimicrobianos, lo que deja pocas opciones de tratamiento, sobre todo en el caso de Acinetobacter, que basalmente tiene pocas opciones, y con los mecanismos de resistencia con los que uno se encuentra en forma habitual, deja 2 o 3 opciones de las cuales escoger y no muy buenas habitualmente. No vamos a referirnos a Stenotropomona porque es bastante poco frecuente, así que si bien es un patógeno de riesgo por lo multiresistente que es, se ve asociado a atención en salud y a enfermedades pulmonares crónicas con poca frecuencia y tiene un tratamiento efectivo que es cotrimoxazol. Y Burkholderia cepacia, la verdad es que tampoco lo vamos a ver porque el nicho de pacientes afectados por este agente está muy limitado a pacientes con enfermedad pulmonar crónica de tipo fibrosis quística, y eso lo van a aprender mucho mejor en pediatría. Entonces nos vamos a centrar mejor en los que son más transversales. Ahora, ¿qué cosas tienen en común? Que son bacilos o cocobacilos gram negativos. Ustedes pueden ver acá Pseudomonas, que es un bacilo un poquitito más alargado y a veces curvo, mientras que Acinetobacter es bastante más corto, de hecho casi llega a parecer coco, y son cocobacilos que se agrupan en pares. Entonces, si bien aquí puede ser cualquier cosa, cuando yo me encuentro con esta microscopía de cocobacilos dispuestos en pares dependiendo de la muestra, una de las primeras alarmas que tiene que saltar es la de Acinetobacter. Son aerobios estrictos, y esto lo pongo entre comillas porque Pseudomonas sí puede crecer en algunos ambientes anaerobios dependiendo de los nutrientes con los que cuente, pero en términos prácticos ambos son anaerobios, entonces los tipos de infecciones que van a producir van a estar limitados a lugares en los que haya disponibilidad de oxígeno. No forman esporas, no utilizan hidratos de carbono como fuente de energía, esto es importante, por eso se habla de que no fermentan hidratos de carbono, si bien Acinetobacter puede hacer una fermentación parcial de la lactosa, se le considera no fermentador de todas formas porque no la necesita nutricionalmente. Tienen resistencia intrínseca a muchos antibióticos de uso común, eso quiere decir que no es que se hayan vuelto resistentes con el tiempo, basalmente
en su material genético codifican muchos mecanismos de resistencia y además han adquirido otros por la presión que significa el uso de tratamientos antimicrobianos. Y la taxonomía ha ido evolucionando un poco, sobre todo en el caso de Cinetobacter, vamos a ver algunas cosas, pero la verdad no es tan importante. Ahora que sí es extremadamente importante es dónde están estos agentes y lamentablemente están en el ambiente. Uno los puede encontrar prácticamente en cualquier superficie, tanto húmeda como seca en el caso de Cinetobacter, y esa es una particularidad de Cinetobacter, que no se da prácticamente en ningún otro bacilo gram negativo, que es la capacidad de sobrevivir en ambientes secos. Pseudomonas, la verdad es que prefiere mucho más los ambientes húmedos, pero esa humedad va hasta la humedad que ustedes pueden tener dentro de un tubo endotraqueal, hasta la humedad que puede haber en un mesón si es que no se evapora por completo con que lo limpiaron. Entonces, es fácil que exista la presencia de estos microorganismos en un ambiente hospitalario que tiene muchos reservorios escondidos húmedos. Infectan prácticamente a cualquier ser vivo, así que son patógenos que uno no puede erradicar del ambiente, pero afortunadamente son principalmente oportunistas, o sea, necesitan algún factor de riesgo relevante para producir enfermedad. ¿Cuál es el factor de riesgo principal? La hospitalización, porque es donde se adquiere el agente y probablemente el motivo de la hospitalización o las invasiones que requiera la hospitalización van a condicionar que aparezca la infección. Ninguno de estos dos agentes es aceptado como parte de la flora normal. Pueden colonizar en forma transitoria un paciente, pero ninguno de los dos se considera parte de la microbiota normal de un paciente. Otro grupo de riesgo son los inmunocomprometidos, especialmente los pacientes oncológicos y los pacientes trasplantados. Aquellos pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo diabetes mellitus, de hecho Pseudomonas es uno de los agentes más temidos a encontrar en, por ejemplo, la infección de un pie diabético. Y también en las infecciones post-trauma, porque ante cualquier trauma relevante, sea un accidente, sea una cirugía, sea una fractura, etcétera, el paciente va a estar institucionalizado y con una disrupción de sus barreras de defensa, ya sean las barreras cutáneas, ya sea producto de lo que pudiera ser una fractura expuesta o de la lesión quirúrgica. Entonces, eso facilita la llegada de microorganismos hospitalarios. Ahora, aquí les dejo una lista de los géneros más relevantes. Ya les dije que nos vamos a enfocar en estos dos, Tenotropomona. Pero no la vuelve menos preocupante. Respecto a Pseudomonas, que quizás es el que van a ver con más frecuencia, si bien hay muchas especies de Pseudomonas, en la práctica clínica la Pseudomonas que a nosotros nos importa es Pseudomonas aeruginosa. De vez en cuando sale otra, pero esta es la que van a ver prácticamente en el 99% de los casos. Ya conversamos que es ubicua, todas las especies son ubicuas en el ambiente, y puede estar en gran variedad de hábitats, y siendo la única variable que es relevante para su presencia la humedad. Cualquier lugar donde exista humedad es susceptible de ser colonizado por Pseudomonas. Ahora, las infecciones habitualmente son oportunistas, pero esto no requiere que el paciente tenga un tremendo factor de riesgo, pero considerando desde la hospitalización en adelante como un factor de riesgo. Y la morbimortalidad asociada son significativas, porque como es un agente que si uno no lo sospecha desde el inicio, muchas veces pudiera no estar cubierto por el esquema de tratamiento inicial, eso, por supuesto, el retraso del inicio de un tratamiento óptimo aumenta la mortalidad del paciente. Ahora, la persistencia o aportación es infrecuente. Por lo general, cuando un paciente se enferma por Pseudomonas uno la trata, uno asume que queda un tiempo dando vuelta, pero después es reemplazada por la flora habitual del paciente. No es un agente que quede mucho tiempo en forma habitual colonizando a los pacientes, ¿ya? Y habitualmente para que un paciente se colonice por Pseudomonas, tiene que haber tenido contacto con el sistema sanitario, de una u otra forma.
El problema es que a veces basta con ir a una consulta ambulatoria para que uno pudiera colonizarse si es que las medidas higiénicas no son las adecuadas. Y por supuesto que si el paciente tiene compromiso del sistema inmune o está recibiendo algún tratamiento que altere su flora, como pudiera ser un tratamiento antibiótico por otro motivo, es más fácil que microorganismos como estos eh, se asienten en el cuerpo y puedan generar a futuro infección. Pero no se considera que genere colonización a largo plazo, ni mucho menos un agente que sea parte de nuestra microbiota normal. Respecto a la taxonomía, yo no los voy a aburrir mucho, aquí les dejo cómo se clasifican las pseudomonas, pero lo que me interesa a mí que recuerden es que Pseudomonas aeruginosa, que es la más frecuente, está dentro del grupo de las pseudomonas fluorescentes, generan pigmento, ya lo vamos a ver, y aquí tenemos dos grandes grupos donde está Pseudomonas aeruginosa y el grupo de fluorescencipúrida. Estas se las menciono porque igual están emergiendo estas otras pseudomonas como agentes de enfermedad, pero en forma muy poco habitual en pacientes que siempre tienen algún factor de riesgo. No hay muchas variaciones en el tratamiento, incluso a veces son mejor opción que una pseudomonas aeruginosa. Pero al final les voy a dejar una tabla que resume los cuadros más habituales que uno puede encontrarse. Ahora, respecto a pseudomonas aeruginosa, que es la que me interesa que les quede grabado, dentro de sus características generales ya vimos en la microscopía que son bacilos gram negativos rectos o ligeramente curvos, tienen una tendencia a disponerse en pares, como también se veía en la microscopía al principio de la presentación. Y ustedes pueden ver que las colonias tienen este color metálico, gris, y un característico olor a fruta, que se describe como olor a uva, y la verdad es que yo diría que es más un olor dulzón, porque no siempre es como a uva. Es aerobio estricto, eso ya se los había mencionado, pudiera crecer en ambientes anaerobios, sí, pero es muy difícil, así que no sé de los agentes causales. Son móviles porque presentan flagelo, y también esta especie produce pigmento. La verdad es que muchas pseudomonas producen pigmento. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, produce pioverdina, que lo vamos a ver, lo que permite diferenciarla rápidamente con lo que más uno pudiera tener confusión en la práctica, porque si yo tengo una infección grave por un bacilo gram negativo y tengo el gram solamente, o tengo el cultivo, y todavía no tengo identificación, ¿cuál es el grupo con el que quiero hacer la diferencia? Con los enterobacterales, porque son todos bacilos gram negativos de distintos tamaños, entonces, pero ahí uno sabe que son oxidasa negativos, entonces con esta prueba inmediatamente uno rápidamente sale de la duda. Importante, que puede crecer prácticamente en cualquier superficie, incluso en superficies con desinfectante, en la solución de los lentes de contacto. De hecho, el mal cuidado de los lentes de contacto es motivo de infecciones eh, oculares por parásitos y por bacterias. En soluciones médicas, por ejemplo, si tenemos un fármaco que se puede preparar una vez al día y se puede usar, la ampolla líquida se puede usar para varios pacientes, es decir, un frasco de multifunción, ese perfectamente, si la técnica no es adecuada, se puede contaminar con pseudomonas. Y en los humidificadores de cualquier tipo, y eso significa de los aire acondicionados hasta los ventiladores mecánicos. Respecto a la epidemiología, si bien hay infecciones comunitarias, a ustedes les va a tocar ver pacientes que llegan a veces de la nada con una infección por pseudomonas, y lo que uno tiene que empezar a hacer ahí es buscar cuál es el factor de riesgo. Quizás que este paciente no está al tanto de por qué tuvo esta infección. La mayoría de las que van a ver son asociadas a atención en salud, y es muy habitual en centros de larga estadía, como pueden ser los centros diurnos o a veces los centros de cuidado de adultos mayores, y las unidades de paciente crítico, ¿ya? Es donde uno más las ve. Las manifestaciones clínicas son extremadamente variadas. Vamos a ver que puede producir infecciones respiratorias, urinarias, de piel y tejidos blandos e intravasculares. Pero el concepto importante es que es muy frecuente como etiología de estos cuadros asociados a atención en salud.
es habitualmente, dependiendo del país en el que ustedes se encuentren, la segunda causa de neumonía asociada a atención en salud. Está siempre dentro de las primeras 3 causas de infección del tracto urinario, y está entre la quinta y la 10ª causa, siempre entre las infecciones de piel y tejidos blandos, como las infecciones de vía operatoria y las infecciones del torrente sanguíneo o asociadas a catéter venoso central. Ahí les voy a mostrar un poco estadísticas chilenas. La adquisición puede ser exógena, eso quiere decir que ya sea por las manos contaminadas de un profesional o un equipo contaminado, eh, o un dispositivo contaminado, se adquiere el microorganismo, o endógena, que por ejemplo el paciente estuvo institucionalizado o estuvo de alta, se colonizó y tras recibir un tratamiento antibiótico por un cuadro posterior, eso va a presionar esa pseudomona probablemente a sobrevivir frente a agentes más sensibles, ¿ya? Aquí simplemente les dejo una lista para que se den cuenta la gran variedad de reservorios en los que uno puede encontrar pseudomonas. Lo puede encontrar en reservorios de agua potable, en equipos de terapia respiratoria, y este es un tremendo problema, en ventilación mecánica. Podemos encontrarlo en resucitadores, podemos encontrarlo en los modificadores, en piscina, etcétera. Entonces, prácticamente cualquier lugar con humedad, cualquier recipiente con humedad, cualquier dispositivo con humedad es un riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las medidas para prevenir la infección asociada a atención en salud, que lejos lo más importante es el lavado de manos. Respecto a los factores de evidencia, son bastantes, la verdad es que prefiero verlos en la figura siguiente, aquí están enlistados, pueden ver cuál es su rol, pero creo que queda un poquitito más claro en esta figura, en la que se detalla más o menos cuál es el rol que cumple cada uno de estos factores. De izquierda a derecha tenemos los pigmentos. La pioverdina actúa como un quelante de hierro, lo que claramente es una ventaja adaptativa. La piocianina produce estrés oxidativo y eso lleva a la muerte celular. Secreta una serie de proteasas y lipasas que le permiten destruir la matriz extracelular, en el fondo para ir avanzando en el tejido. Tiene distintos tipos de sistemas de secreción, dentro de los cuales, como siempre, es más importante el tipo 3, porque le permite introducir en la célula distintos tipos de toxinas, siendo la exotoxina A una de las más peligrosas porque produce apoptosis. La sola unión de la bacteria a la célula del tejido que esté infectando o colonizando, a través de sus pili, que también son sistemas de secreción tipo 4, y sus lipopoliosacáridos de superficie, es inflamatoria, ¿ya? Entonces, genera que la célula secrete un gran número de factores que estimulan la inflamación local, y eso es lo que al final también lleva al daño. Y también es capaz de alterar el metabolismo celular, lo que finalmente altera la función celular y la muerte, y también altera el metabolismo de otras bacterias, porque es bastante competitiva, y si tiene hay la presencia de otras bacterias aledañas y Pseudomonas está proliferando activamente, tiene mecanismos para acabar con la competencia, como son sistemas de secreción de tipo 6 por contacto, que en el fondo generan la lisis de la célula con la que tienen contacto. Respecto a la exotoxina A, la verdad es que no los voy a aburrir con el esquema, pero lo que quiero que les quede claro es que se unen a los ribosomas, como la mayoría de las toxinas que hemos visto de tipo AB, se unen a los ribosomas, alteran la síntesis de proteína, y esto finalmente lleva a la muerte celular. Esto puede ser a través de 2 vías dependiendo del receptor de ingreso. Incluso muchas veces cuando la célula trata de destruir la toxina degradándola en el lisosoma, lo único que logra es liberar la subunidad activa, y se genera igual el efecto proapoptótico y la muerte celular. Lo que sí me interesa que tengan súper claro, y esto también habitualmente tengo una tendencia a preguntarlo en la prueba, es la facilidad con la que Pseudomonas forma biopelículas. No sé si están familiarizados con el concepto, pero una gran cantidad de microorganismos son capaces de generar lo que nosotros denominamos biopelículas, que son, aquí ya está en su etapa 4, son grandes conglomerados de células bacterianas que están en un metabolismo enlentecido, lo que las hace mucho más difíciles de eliminar, porque la mayoría de los antimicrobianos requieren que estén proliferando, y que están rodeadas por una matriz con una gran variedad de componentes que vamos a revisar, y que esto dificulta, por supuesto, la penetración de los antimicrobianos.
Y estas células que están acá, como están en un metabolismo lento y en un ambiente protegido, existe la probabilidad de que se generen clones nuevos, se seleccionen cepas resistentes o incluso se compartan mecanismos de resistencia. Y después esto se rompe y se disemina. Entonces es un círculo vicioso y habitualmente lo que ocurre es que cuando yo tengo una superficie abiótica, como puede ser un catéter, una sonda urinaria, el tubo endotraqueal del ventilador mecánico, se empiezan a adherir a esta superficie, se generan microcolonias, después se empieza a generar la capa externa y después ya tenemos una biopelícula madura en la cual tenemos un conglomerado de células protegidas por una matriz extracelular. Y esto es un mecanismo muy importante de resistencia porque es casi imposible eliminar esto del dispositivo. Si yo me encuentro con una infección por estos agentes, habitualmente va a requerir, además del tratamiento, el recambio del dispositivo que esté infectado. Y estas biopelículas, si bien habitualmente se forman en dispositivos médicos, también lo pueden hacer en tejidos. Y participan de muchas infecciones en bastantes agentes, también en Caucasia gram positiva y en varios Bacillus gram negativos, pero es realmente importante en el caso de Pseudomonas y también de Acinetobacter. Entonces, como les explicaba acá a la izquierda, no solo hay bacterias, que son las celulitas que se ven ahí como lentejas, sino que nosotros tenemos muchos otros componentes, hay material genético libre, hay proteínas, hay polisacáridos, etc. Y se genera una matriz que evita que penetre cualquier cosa, fagocitos, antibióticos, y que penetren cualquier sustancia que pudiera ser deleteria para las bacterias. Si bien el metabolismo está enlentecido y se replican a una velocidad mucho menor, igual se replican y están en un conglomerado juntas en forma muy estrecha, y eso puede generar que tengo solo esta variante o esta cepa, y después por mutaciones, por haberse compartido material genético, se generen 2, 3, 4 cepas distintas dentro de esta biopelícula. ¿Cuál es el problema? Es que pueden tener perfiles de susceptibilidad antimicrobiana distintos. Entonces, ¿qué ventaja les entrega la biopelícula? La limitada penetración de prácticamente cualquier sustancia. Entonces, estando dentro de esta biopelícula, hay cambios en cómo expresan su material genético, en qué proteínas producen, en cómo comparten material. Existe un crecimiento lento, persistente, inhibido, que favorece que exista crecimiento, pero que no sea lo suficientemente rápido para que los antimicrobianos que lleguen sean efectivos. Y igual se seleccionan las células que son capaces de adaptarse al clima más adverso, que es la profundidad de la biopelícula. Entonces, es un seleccionador de cepas más resistentes. Y esto yo creo que lo van a ver con detalle en medicina interna, porque cuando uno se enfrenta a este tipo de infecciones, tiene que seleccionar antimicrobianos que tengan una penetración demostrada en las biopelículas, ¿ya? ¿Qué infecciones se asocian a esta formación de biopelículas? Lo que a ustedes se les ocurra. Aquí tienen todas las infecciones asociadas a dispositivos, que pueden ser desde derivaciones ventriculares en el sistema nervioso central, lentes de contacto, tubo endotraqueal, catéteres intravasculares, cualquier tipo de material protésico, catéteres urinarios, etc. Pero también participan de algunas infecciones crónicas o agudas en tejidos o en materiales que se producen en tejidos que no tienen mucha irrigación, como en el caso de la otitis media. Aquí se genera el factor de riesgo de la humedad, es clásico después en los nadadores, que la humedad permite que se colonice por Pseudomonas y se produzca la infección, pero en la endocarditis tenemos las válvulas cardíacas que no son precisamente muy vascularizadas y que están sometidas a trauma constante. En la fibrosis quística, que lo vamos a ver más adelante, tenemos un pulmón que está alterado en su arquitectura, producto de la alteración del mucus, que es mucho más espeso, y se genera inflamación y destrucción que lleva a la dilatación progresiva de los bronquios. Por ejemplo, los cálculos también son una superficie alrededor de la cual se pueden generar biopelículas, etc. Entonces, no es solo asociado a dispositivo, también participan de infecciones en pacientes que no tengan un dispositivo. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que, al menos en Estados Unidos, se estima actualmente que pudiéramos llegar a 3.000 muertes al año por solo Pseudomonas, lo que es muchísimo. Y lo que sí se ha demostrado es que cuando uno implementa medidas para controlar el uso inadecuado de antimicrobianos y de tratamientos
más dirigidos en base a los cultivos, uno logra una disminución lenta y progresiva de la frecuencia de las infecciones por Pseudomonas. Entonces esto es algo deseable y que debiera estar apoyado por los gobiernos, pero la verdad es que son pocos los países que tienen un programa de vigilancia de uso antimicrobianos que cuente con recursos y con respaldo político, que es realmente importante para que se tomen las medidas. Chile tiene un programa nacional de supervisión y de control y del uso racional de manejo antimicrobiano, pero que no tiene ninguna ley detrás que lo respalde y tampoco tiene recursos adicionales. Entonces, primer paso, pero nos falta mucho. Respecto a los mecanismos de resistencia, esto ya lo hemos tocado, no los voy a aburrir mucho, pero recordar que Pseudomonas habitualmente manifiesta porinas de calibres disminuidos, por lo cual algunos antimicrobianos no van a entrar. Manifiesta bombas de flujo que le permite expulsar antimicrobianos como las quinolonas, que son súper utilizadas en su tratamiento, y produce betalactamasas capaces de destruir antibióticos betalactámicos. Y el problema es que tiene betalactamasas que son inducibles, que es específicamente esta que sale acá de tipo AMC, en el fondo es sensible hasta que uno la expone a un antibiótico de tipo cefalosporina de tercera generación. ¿Y cuál es el otro problema? Es que esta exposición a antibióticos como cefalosporina, como quinolonas, como carbapenémicos, puede hacer que el número de porinas aumente o disminuya dependiendo del tipo de porina, que se aumente la expresión de porinas de calibre disminuido para que no entre, o disminuya la expresión de porinas que permiten el paso, aumenta el número de bombas de flujo y aumenta la expresión de beta-lactamasa. Entonces, en el fondo tiene mecanismos intrínsecos y tiene mecanismos adaptativos que son responsabilidad de nosotros por el uso de los antimicrobianos. Y para qué hablar de que también puede adquirir resistencias por vías, como ya lo hemos conversado, principalmente plasmidial, que es la forma en la que las carbapenemasas de tipo KPC han llegado a Pseudomonas, que es un tremendo problema que nosotros vivimos en nuestro hospital. Adulto todas las semanas aparece algún paciente con una Pseudomona resistente a carbapenémicos que por vía KPC. Como estamos en Chile en términos de susceptibilidad, bastante mal, la verdad. Ustedes pueden ver acá el 2012, qué porcentaje de los pacientes eran susceptibles a los antimicrobianos. El antimicrobiano al que había mejor susceptibilidad era la amicacina, que los adultos tienen una tendencia a no usar aminoglicósidos, que son estos dos de acá arriba, por su nefrotoxicidad, pero en pediatría son muy utilizados porque son mucho menos tóxicos por la edad del paciente, y ahora han tenido que empezar a usarlos porque no les van quedando otras opciones. Ustedes pueden ver que ciprofloxacino, que es otra opción muy utilizada, 40% de resistencia, piperacilina tazobactam, 30% de resistencia, y esta es, entre comillas, una penicilina antipseudomona. Y los carbapenémicos, caballito batalla el paciente grave, ustedes pueden ver que hasta un tercio de los pacientes no va a andar con este tratamiento. Y el único antimicrobiano al que se mantiene un buen perfil de susceptibilidad es colistin, polimixina B, que es extremadamente tóxico. Entonces, las opciones no son muy buenas. Si bien hay nuevos antimicrobianos que no aparecen en esto, porque no estaban disponibles en esta fecha, como pueden ser ceftazidima, avibactam, cefiderocol, etc., que nos dan más herramientas terapéuticas, el escenario no es muy alentador si es que no se toman acciones pronto. Y este es el último reporte del Grupo Colaborativo de Resistencia Antimicrobiana de la Sociedad Chilena de Infectología, y ustedes pueden ver que en promedio en los adultos hospitalizados hay hasta un 40% de resistencia a meropenem, o sea, peor que como estábamos en el 2012, y en los pediátricos hasta un 20% de resistencia a imipenem y meropenem, que son los que se utilizan en estos casos. Y yo puedo dar cuenta de esto porque ya me ha tocado ver en pediatría al menos 2 pacientes con pseudomonas en las que no había ningún fármaco al que fueran sensibles, solo tenía opciones a las que eran intermedios, es decir, susceptibles a concentraciones más altas, y había que usar mezclas de antimicrobianos a dosis altas. Con lo que afortunadamente andan bien, pero no es la misma situación que en un adulto que puede tener comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? El ingreso a unidad paciente crítica, sobre todo cuidados intensivos. La neutropenia, una neutropenia severa, que se define como menos de 500 neutrófilos,
y la fibrosis quística, que esta enfermedad pulmonar genética, que es extremadamente frecuente, la verdad, es la causa más frecuente de muerte por una enfermedad genética, además, porque la verdad es que por muchos cuidados, mucho que se haya avanzado los cuidados de estos pacientes, igual tienen la expectativa de vida disminuida. Pero también dependiendo del tejido tenemos otros factores como pueden ser en tejidos blandos las quemaduras. Las quemaduras son un factor de riesgo relevante en los pacientes hospitalizados en UCI, porque las quemaduras, primero que nada, se destruyó la barrera cutánea, o sea, una barrera menos que penetrar, y además se exuda constantemente líquido. Entonces, esa humedad facilita que microorganismos como Pseudomonas colonicen e infecten esas heridas. En infecciones del tracto urinario, lo más importante es la presencia de una sonda o de una malformación urinaria en el caso de los pacientes pediátricos, bacteriemia, inmunocompromiso o dispositivo, porque la verdad es que si hay un dispositivo contaminado también puede haber infección del torrente sanguíneo. El tener pie diabético es factor de riesgo para infección por pseudomonas, de hecho la mayoría de los esquemas de manejo diabético la cubren en forma empírica. En las infecciones del tracto respiratorio, quizás el factor más importante en términos de frecuencia es la ventilación mecánica invasiva. En el canal auditivo, la humedad. Y en la cual los lentes de contacto y además el uso prolongado de los mismos que a la larga lleva a lesiones de la córnea. Ahora, de las infecciones que mostrarlo porque las muestras no son adecuadas, pero muchas veces hay que cubrirla en forma empírica, y la infección del torrente sanguíneo o bacteriemia que finalmente se manifiesta como un paciente con un cuadro séptico. Lo más habitual es la infección pulmonar en términos de frecuencia, donde se produce una colonización asintomática por el factor de riesgo que tenga el paciente. Los factores de riesgo más habituales son la ventilación mecánica invasiva, es decir, tener un tubo en la tráquea, y ese tubo en el que está circulando, entrando y saliendo aire humedecido, crea un ambiente favorable para que se establezca pseudomonas. La fibrosis quística, que es lo que les trato de graficar acá, no los voy a aburrir con la fisiopatología, pero en el fondo el concepto es, aquí tenemos una vía aérea normal, y la vía aérea de los pacientes con fibrosis quística tiene un moco que es muy espeso, y que no se moviliza, lo que mantiene a las células del sistema inmune y a las bacterias en este moco. Se generan infecciones y inflamación recurrente, y eso va dilatando la vía aérea. Ustedes pueden ver aquí que el diámetro es distinto, y genera bronquiectasia, y en este ambiente uno de los agentes que más se establece a largo plazo pseudomonas y condiciona cuadros infecciosos pulmonares graves. Y también cualquier bronquiectasia que exista de tipo no fibrosis quística también es un factor de riesgo. Si bien con menos frecuencia que en fibrosis quística, las bronquiectasias que se generan, por ejemplo, en los pacientes que son fumadores de larga data, también pudieran infectarse. Y lo que nosotros vemos en clínica va a depender mucho del paciente, pero lo habitual es traqueitis. Los pacientes que están traqueostomizados, es decir, que tienen una cánula en la tráquea para poder respirar, eh, y la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Cuál es nuestra realidad? Porque esto suena bonito en el papel, pero nos afecta. Si nos afecta, este es el reporte de los agentes asociados a atención en salud en infecciones del MinSal, el último que hay disponible, y ustedes pueden ver que en neumonía asociada a atención a ventilación mecánica, la primera causa es Pseudomonas aeruginosa. O sea, en Chile ni siquiera es la segunda, como es la literatura internacional, donde gana Klebsiella. En Chile es la primera causa. Respecto a las manifestaciones urinarias, el factor de riesgo es la presencia de una sonda habitualmente de tipo Foley o catéter urinario permanente, que puede ser por cualquier motivo, puede ser porque hubo una obstrucción y el catéter necesitó objetivar bien la diuresis, porque se hizo un procedimiento en la vía urinaria y va a haber inflamación y necesito que no se obstruya, por malformaciones, por disfunciones, etc. Y lo que va a ocurrir es que se va a colonizar primero el catéter y después por el vía ascendente se va a producir una infección del tracto urinario. ¿Qué tan frecuente es en nuestra realidad? Es el tercer agente en frecuencia. Klebsiella, Pneumoniae y Escherichia coli siempre ganan en frecuencia en infección del tracto urinario, pero Pseudomonas tiende a ser mucho más resistente cuando aparece y es más difícil de tratar por lo habitual.
Manifestaciones clínicas en piel, habitualmente en piel y tejidos blandos, hay dos escenarios que son las infecciones de quemadura, en las que se pueden producir celulitis, o infecciones necrotizantes, en las que se van generando úlceras y después que pueden llegar a comprometer hasta el tejido subcutáneo, incluso hasta el músculo y el hueso. Y también se puede ver en sobreinfección de cuadros cutáneos en los que se generen lesiones de riesgo, como puede ser la varicela. Pacientes que tenían las clásicas lesiones de la varicela y que estas se sobreinfectan por pseudomonas y pueden terminar en un cuadro tan grave como este, con un ectima gangrenoso diseminado, y el paciente la mayoría de las veces fallece, ¿ya? También se le puede ver en foliculitis asociada a aguas termales, pero ese es un cuadro que es leve, pero que es característico. El paciente va a las aguas termales eh, o a un sauna, y al día siguiente aparece con foliculitis de las zonas que estuvieron en contacto con el agua. Y dentro de las otras manifestaciones, bueno, la otitis externa es bastante frecuente cuando hay humedad del canal auditivo, y esto es clásico en los nadadores. También existe la variante maligna, que es cuando empieza a haber compromiso del oído medio. Las oculares, la queratitis y la endoftalmitis, pero principalmente la queratitis asociada al uso de lentes de contacto. Y en la diseminada tenemos la bacteriemia, y esta bacteriemia como consecuencia puede tener afectación cardíaca o de otros tejidos. ¿Por qué se las marco en rojo? Porque en Chile es relativamente frecuente. En las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central es la cuarta causa en frecuencia, y eso es un mal escenario, producto de que tiende a ser una pseudomona multidrogo resistente. Y respecto a las otras pseudomonas, para ir concluyendo, aquí les dejo una tabla, pero creo que el concepto más importante, si ustedes revisan esta tabla, es que todos los pacientes tienen algún factor de riesgo, y el factor de riesgo casi siempre es un dispositivo médico. Casi siempre es un catéter asociado a un catéter venoso central o ventilación mecánica al factor de riesgo. Así que, ¿pueden encontrarse con otras pseudomonas? Sí. ¿Va a ser realmente importante? No, porque habitualmente lo que uno ve es que son más sensibles que pseudomonas aeruginosa. Y respecto al género Acinetobacter, que es un poquitito más corto, si bien hay muchas especies de Acinetobacter baumannii es clásicamente el más importante en clínica, pero este Acinetobacter baumannii dejó de ser una especie única y pasó a ser un complejo en el que hay varios microorganismos distintos, pero para facilitarles la vida siempre se va a referir al conglomerado como Acinetobacter baumannii. Son saprófitos que están en todo el ambiente, y nos complica un poco más la existencia al ser más difícil de erradicar por esta capacidad de sobrevivir en superficies secas. Esto es bastante infrecuente, la verdad, como les comentaba, para la mayoría de los bacilos gram negativos. Y puede sobrevivir en agua potable, en agua clorada. La verdad es que es bastante resistente a las condiciones ambientales. Emerge como un patógeno nosocomial o asociado a atención en salud en forma relevante a partir de los años 70, y después de que la población está en contacto con los centros de cuidado en salud, puede colonizar hasta un 3% de la población general, que es una colonización habitualmente transitoria, porque cuando ya dijimos no se considera parte de la microbiota normal. Y se ha aislado prácticamente en la muestra biológica que se les ocurra, si bien la infección clásica es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Aquí las especies clínicas de interés, como yo les comentaba, en estos momentos A. baumannii pasó a ser un complejo de dos especies que son absolutamente indiferenciables en el laboratorio, y que se constituye por distintas variedades que todavía no se puede establecer si hay suficiente diferencia para decir que son subespecies o son simplemente cero variedades. Pero ustedes en la vida real se van a enfrentar con que el informe microbiológico va a hablarles de Acinetobacter baumannii y les va a entregar la susceptibilidad. Ahora, respecto a Acinetobacter baumannii en conjunto, podemos decir que son cocobacilos gram negativos, que es aerobio estricto, a pesar de que también puede sobrevivir en condiciones anaerobias, pero con mucha mayor dificultad que Pseudomonas. Pero casi nunca lo vamos a ver en infecciones en las que no haya una buena disponibilidad de oxígeno. Contrario a su nombre, porque su nombre Acinetobacter se debía a que no se mueve, porque no tiene flagelos u otras estructuras de movilidad, se asumía que era inmóvil. La verdad, hoy en día se acepta que es móvil, lo que se trata de graficar acá,
tiene una motilidad que ustedes pueden ver cómo la colonia se va esparciendo, que utiliza sus pili como verdaderas patitas. Podrían imaginarlo como el caminar de una oruga, y así va avanzando. Entonces, si bien no tiene flagelos, lo que uno pudiera hacer, lo que lo pudiera hacer pensar que es inmóvil, en estricto rigor, en la práctica real se moviliza, pero con un mecanismo distinto. Es oxidasa negativo y catalasa positivo, que son pruebas relevantes a la hora de identificarlo en forma rápida en el laboratorio, porque son pruebas que se pueden hacer en poco tiempo. No se considera parte de la microbiota normal bajo ninguna circunstancia. Es resistente a las condiciones ambientales, ya lo comentábamos, incluso a la cloración, y se transmite por contacto. Así que aquí los principales responsables de la diseminación de Acinetobacter en una unidad puntual, en un hospital puntual, somos los profesionales de la salud, que no cumplimos las precauciones. Respecto a la epidemiología, este es un patógeno que es oportunista, pero cuando aparece tiende a causar brotes, porque cuando aparece habitualmente es un clon que es resistente, que tiene algún factor que le permite tener mayor éxito biológico, y además hay un grupo de riesgo del que se están quebrando las precauciones, que habitualmente son los pacientes de UCI. Si bien se reconoce esta realidad, las medidas que se han tomado para evitar estos brotes y la supervisión constante de que se cumplan las normas de prevención de infecciones asociadas a instituciones de salud han logrado que en los países desarrollados la incidencia haya ido bajando. De hecho, nosotros lo vemos cada vez con menos frecuencia, afortunadamente, en infecciones invasivas. Pudiera decirles que sumando restando uno ve en el día a día mucho más Pseudomonas que Acinetobacter. Es un agente frecuente de neumonía asociada a atención en salud, como lo vamos a ver, depende mucho el nivel de desarrollo del país. Nosotros afortunadamente no está dentro de los primeros lugares, pero sí aparece en la lista. Y es la infección más frecuente que produce este agente. También puede producir infecciones del torrente sanguíneo, que en América Latina habitualmente es bastante frecuente, pero nosotros estamos bastante bien porque está en un lugar muy al final de la tabla de agentes. Así que no está entre los 7 primeros, lo que es bastante bueno. Y puede presentarse en forma extrahospitalaria hasta en el 1%, pero habitualmente uno va a rescatar el antecedente de una hospitalización reciente o asistencia a cuidados diurnos, o un paciente que estuvo en la UCI y se fue de alta y volvió, o un paciente que está en un centro de cuidados, como pudiera ser un hogar de ancianos, etc. Respecto a los factores de virulencia, es curioso que no se tiene muy claro cómo es que Acinetobacter es patogénico, como les voy a resumir más adelante, pero sí se sabe perfectamente el gran número de factores de virulencia que tiene. Tenemos una cápsula polisacárida, tenemos lipopolisacáridos de superficie, tenemos estructuras de adhesión, tenemos sistemas de secreción, tenemos estas vesículas de membrana externa que en el fondo distraen al sistema inmune porque tienen la membrana de la bacteria, entonces anticuerpos y sustancias contra infecciones bacterianas se desperdician peleando contra estas vesículas que no tienen nada, y en el peor de los casos a veces contienen material genético que puede ser adquirido por otras bacterias y de esa forma diseminarse un mecanismo de resistencia. Tiene pilis de adherencia que funcionan también como sistemas de secreción y sistemas de adquisición de hierro. Acá les listo obviamente la función de todos los mecanismos más importantes, pero como ustedes pueden ver, la verdad es que las funciones se empiezan a repetir porque los mecanismos cumplen más o menos el mismo rol en los distintos bacilos gram negativos. ¿Qué me interesa resaltar? Sí, que hace un uso bastante extenso de sistemas de secreción. Tiene un sistema de secreción tipo 1 que le permite o le facilita la formación de biopelícula. Tiene sistemas de secreción de tipo 2 y 4 que funcionan como adherencia, como factores de virulencia, y también le permiten evadir la respuesta inmune, porque en el fondo actúan como quelantes de competencia.
Pero pese a que conocemos todo esto, lo que sabemos es que es oportunista, que es escasamente virulento porque es raro que produzca infección en pacientes sanos, siempre hay algún factor de riesgo que posibilitó la infección. Sabemos que forma biopelículas, por lo cual puede colonizar la mucosa y los dispositivos, que tiene capacidad de sobrevivir en ambientes bajos en hierro porque tiene resistencia o pudiéramos decir tolerancia a niveles bajos de hierro, lo que le da una ventaja adaptativa importante, y que tiene la capacidad de adquirir material genético, lo que le permite adquirir nuevos mecanismos de resistencia, pero pese a eso, no es un agente infeccioso de pacientes sanos, entonces sigue siendo un patógeno oportunista. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o cómo se gatilla la enfermedad? Primero que nada, existe una disrupción de alguna barrera anatómica que posibilita la llegada a Cinetobacter. Después existe una presión de colonización que va muy de la mano con el uso de antimicrobianos de amplio espectro, que en el fondo es desaparición de la flora normal y selección de aquellos microorganismos que puedan resistir al tratamiento. Y Acinetobacter es muy capaz de sobrevivir tratamientos que no están dirigidos contra él. Él elimina la competencia y le favorece la proliferación, entonces posteriormente se desarrolla habitualmente una infección asociada a tensión en salud por Acinetobacter. ¿Qué sabemos del aclaramiento de la infección? Sabemos que dependiendo de la respuesta que se monte inflamatoria es cómo le va a ir al paciente. Sabemos que cuando la infección es contenida por la inmunidad innata y no se alcanza a generar una respuesta sostenida de los lipopolisacáridos y los receptores del inóculo, de qué tan virulento sea el inóculo, de qué tan eficiente sea la inmunidad innata en el fondo fagocitos para eliminarlos, va a depender el éxito o no del control de la infección. Habitualmente, cuando el paciente se infecta producto de la disrupción de las barreras biológicas a través de un dispositivo. Los inóculos habitualmente son grandes y habitualmente son cepas intrahospitalarias. Y al ser cepas intrahospitalarias, entonces son más virulentas, tienden a tener cápsulas más grandes, mayor nivel de factores de virulencia. El paciente habitualmente no está en las mejores condiciones, por ende su sistema inmune tampoco está en el mejor de los estados. Un paciente que se encuentra en estado crítico se encuentra por default desnutrido, desnutrición, lo primero que compromete es el sistema inmune, y ahí sí se da la posibilidad de que estos lipopolisacáridos de Acinetobacter se unan a estos receptores y se genera una respuesta inflamatoria muy intensa que finalmente lleva a una inflamación sistémica y a un cuadro de un paciente séptico. Entonces, este es como el concepto actual de lo que se entiende como la forma en la que se producen todas las manifestaciones y por qué si está en el pulmón, el paciente se está muriendo igual. Respecto a la frecuencia, es menos frecuente que Pseudomonas en los países desarrollados, un tercio menos frecuente, incluso más, a veces un cuarto de lo que se ve de Pseudomonas, pero tiene una gran mortalidad asociada. Y también se ha logrado disminuir un poco su incidencia, pero es más difícil, porque como es más resistente a las condiciones ambientales, es mucho más complejo lograr disminuir su incidencia, pero acá, por lo menos en nuestra realidad, la gente que se ha logrado disminuir en frecuencia, al menos en pediatría prácticamente no se ve, ni siquiera en la unidad de paciente crítico, y en adulto, la verdad es que si bien aparece de vez en cuando, es bastante menos frecuente que otros agentes como Pseudomonas. Mecanismos de resistencia lamentablemente tiene muchos, y el problema es que los fármacos que son efectivos contra este microorganismo son pocos. La verdad es que si uno quisiera ser honesto, son 4 grupos dentro de los beta-lactámicos, que son muchos. La verdad es que solo ampicilina, sulbactam y los carbapenémicos son útiles. Los aminoglicósidos son el otro grupo, las quinolonas y las polimixinas. Y aquí lo que trato de resumirles es que la verdad es que hoy en día existen Acinetobacter con mecanismos de resistencia para todos los fármacos antimicrobianos. Entonces ustedes pueden encontrarse, si no hay un buen control de las infecciones intrahospitalarias, con alguna cepa que sea resistente a todo y no haya nada que ofrecerle al paciente. No es nuestra realidad todavía, pero sí hay muchos lugares en el mundo que ya están en esta realidad. Como estamos en Chile, mal, porque si ustedes pueden ver el primer grupo aminoglicósido, pueden observar que en promedio el 70% va a ser resistente.
Ciprofloxacino, el 80% va a ser resistente. Ampicilina sulbactam, que es el otro que les había mencionado, 60% va a ser resistente. Imipenem, meropenem, que son los caballitos de batalla, abuso, 70% va a ser resistente. Y las polimixinas, que uno dice, oh, wow, aquí tenemos una opción. Sí, las polimixinas, por supuesto que son una opción y se mantiene una buena susceptibilidad, pero ya no es del 100%, lo que es pésimo. Y además son fármacos extremadamente tóxicos, entonces a veces el tratamiento es peor que la enfermedad, ¿no? Principalmente nefrotóxico. Entonces este no es un buen escenario. En el último reporte aquí del grupo de resistencia antimicrobiana, ustedes pueden ver la mala susceptibilidad a ampicilina sulbactam, peor a carbapenémico, y que el único antimicrobiano realmente con una susceptibilidad aceptable es el colistin, lo que es un muy mal escenario. No es para desalentarlos, porque la verdad es que sí existen drogas nuevas licenciadas, pero lamentablemente la con más efecto contra Cinetobacter no está presente en Chile. ¿Qué factores hay de riesgo para desarrollar una infección en la unidad de cuidados intensivos? La verdad, son muchos, pero la colonización previa por el agente, porque en el fondo ya está en el organismo. Si por algún motivo a ese paciente le dan antibióticos, le van a eliminar la competencia y después simplemente se va a proliferar el agente que fue resistente y ese es Acinetobacter. Severidad de la enfermedad: mientras más grave, más riesgo, porque el paciente va a estar más invadido y más comprometido. El compromiso inmune, que puede ser por fármacos, por enfermedad o por la misma patología crítica o por desnutrición. Los pacientes oncológicos, porque evidentemente están sometidos a tratamientos que alteran sus mecanismos de defensa. Las enfermedades pulmonares crónicas, porque y cuando hacen exacerbaciones graves pueden verse comprometidos por esta gente. Que el paciente llegue con compromiso respiratorio que requiera ventilación mecánica desde el inicio, porque lo más probable es que vaya a requerir tiempos prolongados, y mientras más prolongada la ventilación mecánica, más probabilidad que aparezca una gente con más cuidados intensivos, que tenga múltiples procedimientos invasivos, un paciente que se ha operado muchas veces. Por ejemplo, uno a veces ve cirugías abdominales que han tenido que ser operadas 3, 4, hasta 5 veces. Instrumentalización sobre todo de la vía aérea, los pacientes de edad avanzada, mayores de 65, y mientras más tiempo esté en la UCI, la verdad peor. ¿Cuáles son las infecciones más habituales? Primero, mencionar que se coloniza el tracto respiratorio y la piel, así que es importante que cuando uno esté buscándolo como agente de enfermedad, tome una muestra adecuada, y porque está buscando la infección, porque si se pone a tomar muestras por tomar, la verdad es que lo van a encontrar en forma habitual cuando el paciente lleva internado en la UCI más de 72 horas de caso. ¿Cuál es la infección más frecuente que ustedes se van a enfrentar en nuestra realidad? La neumonía asociada a ventilación mecánica. Ustedes pueden ver que está en cuarto lugar después de otros agentes. Y por lo general, si el paciente con una neumonía asociada a ventilación mecánica está estable, uno tiende a cubrir estos tres primeros, pero si el paciente está grave, uno inmediatamente se extiende un poquito y cubre Cinetobacter también. En adulto, habitualmente uno debiera tratar de cubrirlo siempre. ¿Qué podemos hacer para prevenir las infecciones por Acinetobacter? Higiene de manos es lejos lo más importante. La limpieza de los instrumentos médicos, que eso está a cargo del personal de salud. La descontaminación de las superficies, que tiene que ser frecuente y rutinaria, que ustedes lo van a ver que se hace por protocolos dependiendo de dónde se encuentren cierto número de veces. El aislamiento de los pacientes infectados con el uso de las precauciones de contacto para no seguir diseminando la infección. Y ustedes, si entran a una UCI, o los que trabajen en una UCI, se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes están en módulos individuales. El estudio de colonización es bastante cuestionable, pero en pacientes que ingresan a la UCI, que tengan una alta tasa de incidencia de infecciones asociadas a Cinetobacter, uno pudiera estudiar a los pacientes antes de ingresar, porque si requiriera tratamiento antimicrobiano y viene muy grave, la verdad es que uno debiera incluirlo dentro del espectro a tratar. Y siempre la prevención de brotes intrahospitalarios, que es un mal escenario porque en el fondo sería responsabilidad de la atención. Ya para terminar brevemente, el
diagnóstico microbiológico, cuando ustedes van a sospechar una infección por alguno de estos agentes, pacientes con patología oncológica, sobre todo si están en quimioterapia. Cuando hay instrumentalización de cualquier tipo, siendo lo más frecuente la intubación endotraqueal y los catéteres venosos centrales y los catéteres urinarios. Cirugías recientes, el uso prolongado de corticosteroides, habitualmente por enfermedades de base. Tratamiento de antibióticos prolongado, porque es muy parecido a Clostridium en ese caso, en el sentido de que al eliminarle la competencia se ve favorecido su desarrollo. Y enfermedades crónicas de base, sobre todo la diabetes mellitus. Cuando ustedes sospechan la infección, ¿qué le van a enviar al laboratorio? Una muestra representativa de dónde creen que está la infección. O sea, si ustedes creen que está en pulmón y el paciente no está intubado, puede ser una muestra de expectoración. Si está intubado, ahí cambia un poquitito porque puede ser un aspirado traqueal o un lavado broncoalveolar a ciegas. Si sospechan orina, van a mandar una muestra de orina. Si en sangre, van a mandar frascos de hemocultivo. Si es tejido o una infección de piel y tejido blando, lo ideal es mandar una muestra de tejido vital, porque lo que yo quiero demostrar es que haya invasión del tejido sano. Y si la sospecho en cualquier otro líquido biológico, bueno, enviaré el líquido que sea relevante. Hay que sembrarlo en medios adecuados. Afortunadamente ninguno de estos agentes, a excepción de los que no vimos porque son poco frecuentes, pero Pseudomonas y Acinetobacter no son muy exquisitos para crecer. Idealmente en medios sólidos más un medio líquido, pero siempre ojalá más de un tipo de medio por muestra, y eso lo elige el laboratorio en base a la muestra. La mayoría de los hospitales tienen publicados qué hacen con las muestras. Nosotros en nuestro hospital tenemos un manual en el que sale qué hace el laboratorio con cada una de las muestras que ustedes les envían. Y diferenciar colonización de infección, esto es súper importante, que sea una buena muestra. Por ejemplo, en piel yo no saco nada con mandarle un hisopado de piel o una muestra de secreción superficial, porque lo más probable es que eso pueda estar contaminado con todo lo que tiene en la piel el paciente. Yo necesito hacer primero una curación, un buen aseo y mandar una muestra profunda o de tejido, que sea del sitio donde esté la infección, porque no voy a estar buscando en colon o no le voy a tomar un hisopado rectal para ver si está colonizado, si la infección la estoy buscando en el pulmón. La forma de recolección con técnica estéril y un transporte rápido al laboratorio, y el recuento de unidades formadoras de colonia. Esto yo no los quise aburrir más de la cuenta porque encuentro que ya es mucho lo que les tengo que explicar, pero cuando vean los cuadros clínicos se van a dar cuenta que para las infecciones urinarias o para las infecciones pulmonares en las que se puede tomar cultivo, dependiendo de la muestra, cómo se tome, hay un número mínimo que yo debo tener de unidades formadoras de colonias en el cultivo para asumir a la gente que sale como el responsable de la infección. El proceso diagnóstico ya lo hemos repetido varias veces. Aquí lo que cambia es que se releva la importancia de las muestras pulmonares, porque son las infecciones más frecuentes en ambos agentes. Se mantiene la importancia de hacer urocultivo y cultivos de sangre. Respecto a la identificación, de nuevo, eso ya lo vimos, así que no me voy a referir, y sí hay algunas herramientas de biología molecular que nos pueden ayudar. A la microscopía ya vimos las diferencias. La verdad es que Acinetobacter es el más fácil de distinguir. Si yo me encuentro con Pseudomonas o con un bacilo gram negativo, la verdad es que ahí tengo un zoológico del cual diferenciar, pero como dijimos, la prueba de oxidasa es muy útil para hacerlo en forma rápida. El cultivo, ambos crecen bastante bien en agar sangre al 5% o incluso en agar maconqui, así que no requieren de medios especiales. Ustedes pueden ver cómo Pseudomonas tiene colonias grandes, de un color metálico brillante. Si la abren va a tener el olor frutal característico y tiene un poquitito de beta-hemólisis. Mientras que Acinetobacter son colonias que son bastante más pequeñas, que son lisas y que tienden a ser medias mucoides por la presencia de una cápsula polisacárida. Aquí pueden ver en Pseudomonas el halo de beta-hemólisis y también la producción de pigmento. Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter ambos crecen en agar maconqui. Habitualmente ninguno de los dos es fermentador completo de la lactosa, así que ustedes pueden ver cómo el medio se mantiene amarillo, y las colonias pueden tener un color a veces medio rosado pálido en Pseudomonas, pero eso es por la producción de pigmentos por Pseudomonas. Y Acinetobacter a veces se ve un poco más rosado, pálido, pero no tan intenso como los que son fermentadores, como vimos en la clase enterobacteriales, porque sí tiene la capacidad de fermentar parcialmente la lactosa. Aquí algo importante en Pseudomonas, la producción de pigmentos que puede ayudar a diferenciarla, y los fenotipos clínicos, porque cuando uno se encuentra con una cepa que se ve más mucoide, significa que es productora de biopelículas y es mucho más difícil de tratar, ¿ya? Entonces, uno en un mismo paciente, por ejemplo, con enfermedad pulmonar crónica, que tiene Pseudomonas a repetición, uno va a ver que va a partir teniendo colonias
sin aspecto mucoide, pero con el tiempo, si yo no la erradico, se va a volver mucoide como un mecanismo de resistir los tratamientos. Y algo que no les quise mencionar antes, pero existen agares cromogénicos de distintas marcas. Yo les menciono como agar porque es la que está más difundida, en la que vienen hechos para distintos microorganismos, y por el color de la colonia uno puede saber de qué especie se trata, ¿ya? Hay agares cromogénicos para enterobacterales, para hongos, para pseudomonas, para cinetobacter, y permiten hacer un reconocimiento rápido, simplemente con verlas o después de ser confirmado. Sí eleva un poquitito los costos del diagnóstico, porque para que esto sea útil yo debiera sembrarlos con mis medios iniciales. Por ejemplo, recibí una muestra de pulmón, lo voy a sembrar en un agar sangre y en un McConkey, y le agrego el Promagar. Entonces eso eleva un poquitito los costos. Y dentro de la biología molecular, yo ya les había mostrado este panel y el caso clínico, pero recordar que para el diagnóstico de las neumonías asociadas a atención en salud en pacientes que se puede tomar una muestra de pulmón, como los que están intubados, o si el broncopulmonar le puede hacer un lavado bronquialveolar, uno cuenta con este panel de neumonía el FilmArray de respiratorio bajo, en el que se busca pseudomonas y se busca cinetobacter. Pero es importante siempre pedir el cultivo, porque les muestro de nuevo este caso que lo mostré en la clase de diagnóstico microbiológico de este paciente que se detectó 4 microorganismos. Yo aquí destaco Pseudomonas y Acinetobacter porque es lo que estamos conversando, pero el único que creció en el cultivo era Escherichia coli. Y este paciente anduvo bien solo con un tratamiento de la Escherichia coli sin cubrir ninguno de los otros. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que los pacientes están colonizados en forma frecuente. Y lo otro es que detecta genes de resistencia. Estos 4 primeros genes son de resistencia a los carbapenémicos, y que además entrega resistencia para atrás a muchos otros beta-lactámicos. Y también tenemos acá un gen de beta-lactamasa de espectro extendido que entrega resistencia desde las cefalosporinas de tercera hacia atrás. Y en sangre también existe un panel que nosotros no lo tenemos disponible en el hospital, pero está disponible en Chile, y por ejemplo está disponible en la clínica alemana, que es para acelerar el diagnóstico a partir de un frasco de hemocultivo positivo, porque como conversamos en diagnóstico microbiológico, cuando el frasco de hemocultivo se informa como positivo, yo lo subcultivo y después hago alguna técnica de identificación, siendo la más rápida el maldito, que es la que tenemos nosotros, pero también yo pudiera hacerle un panel molecular en el que sí, pero en realidad es el panel de frascos de hemocultivo, y si está positivo me ayuda a orientarme en la terapia, y si está negativo voy a tener que obviamente esperar el definitivo. Pero si en el panel aparece un microorganismo que no esté cubierto por... ¿Tiene pregunta? Entonces lo dejamos hasta aquí. El lunes tenemos la última clase de gram negativos, que es la de bacilos curvos, y ahí vamos a ver, por si les interesa echarle una miradita antes, lo que es Campylobacter, Vibrio y Helicobacter.